Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, compañeros todos del Frente Amplio, permítanme también un saludo muy especial a don Jorge Brobeck, sabe que don va de respeto y cariño siempre. Y sé también que todos los compañeros frenteamplistas saben por qué se lo digo personalmente, compañeras y compañeros hermanos del Frente Amplio, que comparten esta noche tan particular y nos acompañan junto a la dirección del partido, a quien estrecho en un fuerte abrazo colectivo. Y es una noche muy particular, por muchos factores. Era muy difícil pensar, o es muy difícil pensar, cómo se da esta formidable y simbólica combinación. Los 93 años del Partido Comunista del Uruguay, el recuerdo de los 100 años de Ronda y Arismendi y el fermental inicio de lo que todos deseamos sea un formidable 30 congresos del Partido Comunista. Por razones de tiempo y de respeto, creo que debo hacer un esfuerzo y lograrlo, no dejarse llevar por los recuerdos. No porque los recuerdos uno los lleve como una carga, sino porque son largos, son de años. La compañera decía, varios de los que estamos aquí tuvimos el privilegio de militar junto a Ronda y Arismendi y a todos los otros compañeros de la dirección del partido, de aprender con ellos. Por eso los recuerdos son muchos, buenos, y no podemos dejarnos llevar por ellos, por estas razones del tiempo que decía. Me permitiré entonces, con eso, con el permiso de ustedes, referirme a tres aspectos de la múltiple y rica personalidad de Ronda y Arismendi. Pero, preocupado por aclarar que no iba a ser muy largo y preocupado por no dejarme llevar por los recuerdos, omití decir no solamente a los compañeros de la dirección del partido, que sí se los digo, sino a mis queridas compañeras y compañeros del Partido Comunista del Uruguay, y lo digo con sentido de pertenencia. Los felicito por nuestro 93 aniversario y deseo éxito por 30 congresos. Ese es el riesgo de algunas veces, querer apurarse. Puede uno olvidarse de algunas cosas que no pueden no ser muy importantes para muchos, pero pueden ser decisivas en la vida de cada uno. Yo decía entonces, compañeras y compañeros, que dos o tres aspectos a resaltar de esta personalidad que ha sido explicada aquí con precisión, con cariño, con talento, por Mónica, por Gerardo, de la personalidad de Arismendi. Yo diría que lo primero a destacar es su aporte a la elaboración de una visión revolucionaria de nuestra América Latina. Había que optar, yo tengo que optar, ¿a qué cuestiones quería referirme? Creo que esta es realmente uno de sus aportes más importantes. Hoy, que hay una situación nueva en la América Latina, compleja, difícil, pero ya no solo rural, real, en medio de la marcha de nuestros pueblos en la búsqueda de lo que se dio en llamar con tanta precisión e impulsado por Fidel como la lucha por la segunda definitiva e irrenunciable independencia. En aquellos años convulsos
fines del 50 y comienzos de la década del 60, se abría camino con el triunfo de la Revolución Cubana a una nueva realidad en nuestro continente. Y yo creo que los aportes de Ronda y Arizmendi a este proceso de luchas en la América Latina fueron de capital importancia. Podemos hoy, con esta nueva realidad, compañeras y compañeros, valorar mejor aquella audaz y talentosa visión de Arizmendi. La audacia lo acompañó siempre. Creo, como opinión, que el talento también, y dio un paso más en aquellos años. Comenzó a proyectar aún más sus opiniones sin ningún tipo de soberbia, donde nos educábamos nosotros, pero que se discutían en todo el continente y muchas veces en el mundo. Y nos enseñó y nos afirmó en la firme y continuada acción antiimperialista, en la solidaridad no como una cuestión del discurso, sino como una cuestión que después nos permitiría encontrarnos con el planteo del Che, de sentir como propia una injusticia en cualquier lugar que se cometa y hacer nuestra la lucha de cada uno de los pueblos en cualquier lugar, no solo en América Latina, pero especialmente en América Latina. Hay quienes creen que la solidaridad es una especie de buena acción samaritana, y que conste que lo digo desde el más profundo respeto por las buenas acciones, mucho más desde el convencimiento de que no solo nosotros, las mujeres y los hombres de la izquierda, somos capaces de buenas acciones. Lo digo desde ese convencimiento. Pero la solidaridad imperialista con todos los pueblos que se levantan por la justicia, por la libertad y contra el imperialismo, es un paso más adelante de esas concepciones. Es un llamado a la lucha, es el cumplimiento de una obligación y es la forja de un sentimiento que nos ha acompañado durante décadas y que a lo largo y a lo ancho de la historia en el siglo XX ha caracterizado a la inmensa mayoría del pueblo uruguayo. En este proceso hubo un aporte excepcional de Arizmendi también. Haber comprendido en profundidad la nueva época que se abría en América Latina con la Revolución Cubana. Cuando por allí algunos hablaban de la aventura de Fidel Castro, Arizmendi nos enseñó a acuñar la frase de que la solidaridad con Cuba era el santo y seña de los revolucionarios de la América Latina y que algo venía para transformar y que desde las cañas y las palmeras en el Caribe nosotros estábamos sintiendo que el viento de la lucha podía no solo desarrollarse, sino que podía triunfar y mantenerse. Y esto es lo que ha logrado el heroico pueblo cubano en más de 50 años de combate en la dirección de Fidel. Y compañeros, apurando el trote, hablar del Che y de su amistad con Arizmendi, que nos llenó de orgullo, no de soberbia, nos llenó de orgullo, un orgullo que se mantiene, que vivimos aquel núcleo de muchachos, no solo comunistas, de muchachas y muchachos que fuimos a encontrar al Che al culminar la primera marcha a Punta del Este, que después escuchamos con todas las posibilidades que teníamos para aprender de su discurso en la universidad y que conocimos aquella noche de su dolor ante el asesinato que las bandas fascistas
contra nuestro pueblo, contra los trabajadores, contra la universidad, contra los intelectuales, los artistas, los campesinos, las mujeres de este país, están casi siempre vinculadas a la Embajada de los Estados Unidos, a la presencia del imperio que repudiamos. Decíamos entonces, compañeros, que un segundo aspecto, si ustedes me permiten entonces apurando en estos minutos, de esa tan rica personalidad de Arizmendi, fue su aporte a la construcción de la unidad de la izquierda en Uruguay. Hoy criticamos cosas que no nos gustan de nuestro gobierno. La intendenta de Montevideo, que aquí tenemos, para alegría nuestra, Ana Rivera, que como si se ríe porque está muy alegre, si está un poco empacada, entonces dicen que vive enojada, aunque ella a veces lo reconoce. Nos pegan por todos lados y nosotros también criticamos. Es un espíritu que no tenemos por qué perder. Pero recordemos una cosa, siempre recordemos una cosa, que ya nos la dijo Mónica hace un ratito. Sin la unidad de la izquierda y la construcción del Frente Amplio, todo lo que hemos logrado no existiría y el futuro sería terriblemente duro para nuestro pueblo. Compañeras y compañeros, la unidad de la izquierda no llegó como un regalo, vaya a saber de quién. No fue un invento genial, fue el resultado de las luchas, fue el resultado de la movilización, fue el resultado de esa participación juvenil que quería abrirse camino y lo logró en nuestra patria. Fue recoger el legado de Artigas y fue también encontrar expresiones del más alto nivel que pudiéramos buscar el día que el general Neves Sereni dijo: este Frente Amplio nace como una fuerza de paz y pacificadora para cambiar el país hasta sus raíces. Y eso es lo que estamos haciendo. Compañeras y compañeros, la unidad de la izquierda no se forja y no se forjó sin sacrificios, sin renunciamientos, sin dejar los tironeos personales de lado, incluso los sectoriales, aunque tienen absolutamente todo el derecho a existir. Se construyó porque aquellas mujeres y aquellos hombres tuvieron la grandeza de encontrar un camino que para muchos era imposible. Que no lo van a lograr, decían. Cuando lo logramos dijeron que éramos una concha de retazos. Y en medio de toda la campaña que tenía ataques de todo tipo, se abrió camino la idea de que nuestra vida, la de nuestros hijos y los nietos que vendrían después, estaba vinculada directamente al planteo central que en nuestro caso Arizmendi nos enseñó letra por letra, verbo por verbo a conjugar, el de la unidad, el de que la unidad se construye cualesquiera sean los sacrificios que haya que hacer, desde todo punto de vista, desde todo punto de vista y en cualquier momento de la historia. Y claro, compañeros, si nos referimos, como lo estamos haciendo, a la personalidad y recordamos
como un fin en sí mismo, sino como parte de ese proceso, de nuestro proceso liberador. Algunas veces escucho, leo, como todos, a lo largo de años, decir, y en los últimos también, y hay derecho a decir, por supuesto, pero cuántas veces se equivocó. Y sinceramente, yo me sonrío. El día que encuentre a alguien que diga que no se equivocó, y hay cosas quizás de menos envergadura que la que impulsó y encabezó Arismendi, si encontramos a alguien así, por favor, en el caso del Uruguay, tráiganlo y que se haga frente amplista, porque nos tendrá que ayudar mucho, entre otras cosas, porque yo creo que no existe. Yo creo que no existe. Claro que sí. Y hay toda una visión, aquel hombre serio, que iba a fondo en los temas ideológicos, que jamás menospreció el tiempo que hay que dedicarle al estudio. Tenía una profunda convicción de desarrollo no propio del conjunto y una gran preocupación constante por la cuestión humana. ¿Cómo definirla mejor? Vos sabés, Eduardo, cómo definirla mejor. Yo que sé, él te dice que no sabe, pero sabe. ¿Cómo definir mejor la cuestión humana? Nunca fue ajeno a los líos que hacíamos los más jóvenes, a las cosas que no entendíamos, y algunos más veteranos también, que por ahí andan que nos hagan los bobos, que ellos también estaban en ese lío. Y compañeros, la construcción de ese partido, ¿al servicio de qué estaba? Al servicio de lo que hablamos antes. Este es el asunto. Y el día que el Partido Comunista del Uruguay no mantenga esa situación de construcción para ponerse al servicio de, entonces será porque el legado de Arismendi no penetró tan profundo como debería. Y yo soy uno de los que pienso, uno más, naturalmente, de los que pienso que jamás va a suceder eso, y que siempre el Partido Comunista del Uruguay sabrá recoger ese legado de Arismendi y construir un partido en medio de las luchas, de la lucha de los trabajadores. A veces se dice, ¿cómo era aquel cerro obrero? Su agrupación era de los frigoríficos de la carne. Cuando los frigoríficos estaban todos instalados, casi todos, la gran mayoría en Montevideo. Después los dueños entre comillas del Uruguay, los trasladaron para otros lugares del país para tratar de cortar el peso enorme que tenía la lucha de los trabajadores de la carne en la capital. Son tan burros para algunas cosas. No entendieron que trasladarlo para otros lugares del país suponía, entre otras cosas, que en esos lugares que antes no había prácticamente, se instalaban con los frigoríficos de ellos la clase obrera nuestra. Y lo pagaron muy caro después, aun cuando, debo aclarar, que el imperio, la gran burguesía, los latifundistas, los banqueros, jamás podemos decir que son burros. No, el menosprecio es de los adversarios y del enemigo de clase, no debe ser parte de nuestra acción. Compañeros, yo creo que termino diciendo que con Arismendi tuvimos también lecciones muy poco conocidas de preocupación por cada mujer, por cada hombre, por cada joven, y que tenía un pudor para que incluso eso mismo que él hacía constantemente no se conociera. Su lucha contra el sectarismo creo que tiene una vigencia absoluta.
y contra el dogmatismo tiene una vigencia absoluta. No lo endiosamos, no lo endiosemos, mejor dicho, pero compañeras y compañeros, no olvidemos sus enseñanzas. En aquel partido que dirigía Arismendi durante tantos años y que ayudó a construir, circulaba mucho una broma que parece que ahora me la hicieron a mí, por suerte, que era que a un compañero que leía todo lo que decía, no está mal, ¿no? Yo no lo hago, los discursos, así salen también, le escondieron los papeles y se armó un lío bárbaro, porque es más, no solo se los escondieron, le pusieron otros que no tenían nada que ver, y él empezó a leer aquello. ¿A vos no te lo han hecho, Daniel? Bueno, una idea para discutirlo en el Congreso, después de esconder los papeles de Marsiglia. Ahora, compañeros, hoy es un día en el que tenemos aquí, entre nosotros, una noticia de una enorme tristeza. Si estuviera Rosita con nosotros, yo no soy quien para adivinar lo que nos iba a decir, pero tantos años aprendiendo a hablar de ella me permiten asegurar, o por lo menos estar virtualmente convencido, que si Rosita estuviera acá y nosotros bajáramos el plafón ante la noticia tan dura de su fallecimiento, nos dirían: ustedes no se olviden que también, como decía Arismendi, nosotros somos mujeres y hombres que luchamos por la vida, que luchamos por la alegría, que luchamos por la libertad de nuestra patria.